Y hoy abrimos la mesa de debate hablando de una efeméride que se produce precisamente hoy. Tal día como hoy, un futbolista muy conocido salió del armario hace muchos años y por eso esta fecha se considera que es el Día Internacional contra la Homofobia en el Fútbol. Y hoy lanzamos la siguiente pregunta al aire. ¿Por qué cuesta salir del armario? ¿Por qué tienen que verse en esa dicotomía de banquillo o armario? Vamos a hablar de todo ello con José Serrano, sociólogo de la Universidad Europea de Canarias. Buenas tardes. Buenas tardes, Raquel. Y Sergio Siverio, portavoz de la Asociación Diversa. Buenas tardes. Buenas tardes, Raquel. Encantado de estar aquí. Sergio, empiezo contigo. Desde dentro del colectivo, ¿cómo se ve esta pregunta que he lanzado? Pues desde fuera de los armarios y deseando que también en el deporte salgan de ese armario, porque no puede ser que en la actualidad, si tuviéramos que pensar en el nombre de un deportista de élite, de un futbolista de élite, en particular hombre del colectivo, bien gay o bisexual, no se nos ocurra prácticamente ningún nombre. ¿Eso es porque no existen? Claramente no, claramente existen. Por un tema de probabilidad tienen que existir, por supuesto, lógicamente. Por supuesto que existen. La pregunta es, ¿se dan las condiciones en ese espacio específico en el ámbito deportivo y particularmente en el deporte masculino para que los hombres sean libres, visibles y tengan la capacidad para expresarse libremente como gays, bisexuales? Y en el caso del resto del colectivo sucede también lo mismo. En nuestro caso creemos que es muy importante que se sigan eliminando las barreras en ese sentido y hay que trabajar para eliminar de una vez por todas la LGTBI-fobia en el ámbito deportivo. Eliminar barreras, eliminar armarios. Desde el punto de vista sociológico, José, ¿qué explicación se da? ¿Por qué no dan el paso? Al final porque la estructura y cómo está montado históricamente el deporte, y si hablamos además de, como decía, del deporte masculino, con unas estructuras muy rígidas, con una imagen de la masculinidad muy vinculada a la heterosexualidad, y todo aquello que desafíe ese status quo, esas normas, ese club cerrado que forma parte de este tipo de entender el deporte y el deporte de élite y de rendimiento a unos clichés muy determinados, todo aquello que venga a desafiar eso lo vemos como un rechazo y se rechaza esa mirada diferente y ese abrir a lo que ocurre afortunadamente en otros ámbitos de nuestra sociedad, esa libertad de decir o no, porque tienes por qué decirlo si no te da la gana, de cuál es tu orientación sexual. Y ahí hay un problema que reproduce desde los deportes base lo que ocurre o lo que ves en los estadios, en los pabellones, y es esa normalización, vinculados además a otros fenómenos como esa desinhibición de lo colectivo, en el que parece que lo que pueda decir en un estadio da igual, hay barra libre para insultar, para degradar a todo tipo de personas. Y un reflejo, y lo decías antes, con por qué se celebra hoy, y es que este futbolista acaba suicidándose a los 37 años fruto de esa presión por haber esa es dicho la segunda parte de la historia que íbamos a contar, en este caso con un final trágico. ¿Por qué las chicas llevan la delantera? Cada vez son más las mujeres deportistas de élite incluso que salen del armario. ¿Por qué a los hombres les cuesta más y por qué en deportes, como decía José, entre comillas, muy masculino? Bueno, porque quizás esto no es solo un problema de deporte, desde luego, sino que es un problema también de cis-heteropatriarcado. Es un problema específico que existen en las culturas específicas y en los espacios pues protagonizados por los hombres y particularmente en el fútbol masculino, cargado de, pues evidentemente, unas situaciones de violencia evidentes y en las que no se dan las condiciones para que las personas LGBTIQA+ puedan ser libres y visibles. Y digo más, no solamente las personas que puedan ser hombres gays o bisexuales. Borja Iglesias fue con las uñas pintadas en el Real Celta de Vigo y sufrió una discriminación tremenda, incluso por una mera expresión de género asociado a lo femenino. Es decir, hay una conducta evidente de castigo a cualquier cosa que se salga de la norma y por eso nosotros tenemos que entender que en el fútbol, en el deporte, en la sociedad, lo normal es ser diverso, es decir, lo normal es la diversidad. Todas somos diversas, hay personas del colectivo también en el ámbito futbolístico y ojalá no tengamos que ver repetidos cosas como las de estas últimas semanas. Un árbitro en Alemania se declaró abiertamente del colectivo, le pidió matrimonio a su pareja y posteriormente recibió una brutal paliza. Y amenazas de muerte. Tenemos que lidiar todavía hoy en día con todas estas cosas, pero antes de seguir profundizando, hemos sacado las cámaras a la calle para preguntarle a nuestros espectadores qué opinan de todo esto.
¿Crees que siguen existiendo prejuicios contra aquellos futbolistas o deportistas de élite, hombres sobre todo, que son abiertamente homosexuales? Sí, y además hoy en día tenemos el claro ejemplo del árbitro que fue agredido después de haberle pedido matrimonio en el campo de fútbol a su pareja, era homosexual. Un espejo en el fondo de la sociedad y el fútbol pues más de lo mismo. Creo que cada vez se está mejorando y tal, pero aún quedan muchas barreras ahí que tumbar. Creo que debería ampliarse y profundizarse muchísimo más sobre el tema y empatizar mucho más. ¿Crees que deberían de tener federaciones, clubes o medios de comunicación para que la diversidad sexual se viva con normalidad dentro del deporte? Pues creo que deberían darle más visibilidad a este público en concreto y así darle un poquito más de normalidad, sobre todo para este tipo de personas que todavía tienen esa mentalidad bastante, no sé decirte cómo catalogar la palabra. Bueno, la palabra la decimos nosotros, una mentalidad bastante obtusa, porque en ocasiones todo ese ambiente y esa fobia empieza en el propio vestuario o en la grada. Sí. Insultos homófobos por doquier. Lo que hablaba al principio de la estructura tan rígida que va desde el vestuario al estadio y a las propias dinámicas, al lenguaje, a lo que se considera un comportamiento adecuado o no en el deporte de élite. Y esto evidentemente cuando encima esas condiciones no dan la posibilidad de que surjan referentes para los jóvenes y las jóvenes que quieren dedicarse al deporte profesional y que ven en eso un reflejo, pues porque el ecosistema es tan hostil que es muy complicado el que surjan esos referentes de manera voluntaria, y un ejemplo con lo que pasaba estos días, como decía el compañero, con el árbitro. Entonces, ver ese ejemplo hace que muchos digan, yo no estoy dispuesto a pasar por ese proceso. Y además, con consecuencias, que acá hablamos de deporte además, en el rendimiento deportivo de esas personas que tienen que estar con esa situación de esconder su condición, sea la que sea. Sergio, por último, ¿cuánto nos queda por hacer? Algo hemos avanzado, ¿verdad? Pero ¿cuánto nos queda por hacer? Queda aún por eliminar no solo la LGTBI-fobia y que el insulto más repetido en una grada no sea el de maricón, y lo digo sin ambajes porque es lo que tenemos que escuchar muchas personas del colectivo, y queda eliminar bulos. También los que tienen que ver con una falsa situación de superioridad de mujeres trans respecto a las mujeres cis en el ámbito deportivo. Un reciente estudio ha demostrado que eso es absolutamente falso, y los discursos que están difundiendo este tipo de cuestiones han causado problemas en esta isla, en Tenerife, en el deporte base, a personas trans que no pueden seguir sufriendo discriminación por hacer lo que quieren, por ejercer su derecho a hacer deporte. Queda eliminar barreras y queda teñir esos banquillos y eliminar esos armarios para siempre. Qué bonito ha sido la mesa de hoy, de verdad que sí. Queda mucho por hacer y queda mucho por hablar. Los emplazo otro día a venir. En este programa vemos la vida a través de muchos colores, como esa bandera. Muchísimas gracias. Yo me vengo por aquí a seguir hablando de colores,